Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 28 de septiembre de 2020. La revolución fundamental es nuestra serie. Estamos ahora en la tercera semana, en la tercera sílaba de la palabra revolución. Y entonces pensaremos en revolución es lucha apasionada por una vida mejor. Es el día 15. Debo decirles que no leeré en su totalidad el devocional porque es muy extenso, así es que voy a obviar algunas cosas, especialmente los textos bíblicos. Usted debe leerlos en casa si gusta. Luchando contra mis propias barreras o debilidades es la lección de hoy. En cualquier parte del mundo, en cualquier país, los niños estudian la historia de su país, estudian las revoluciones, las guerras de- del país para su independencia, para sus cambios, y se enamoran o admiran a los héroes de su historia. De hecho, algunos quieren ser héroes. Pues en la palabra de Dios encontramos la historia de un niño que llegó a ser rey desde los 8 años y que fue puesto por Dios en la posibilidad de hacer una gran revolución y la hizo. Vayamos a la palabra, leamos algunos textos seleccionados de su historia y tengamos una idea global de sus hazañas. Después tomaremos algunas enseñanzas importantes para imitarle. Fue un hijo y nieto de reyes idólatras, pero se atrevió a ser adorador del verdadero Dios. Eso fue una revolución, eso revolucionó su vida y le ayudó a revolucionar a la vida de su país. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 34, 1 al 8. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Segundo de Crónicas 34, 1 al 8. Fue parte de una generación ignorante de la palabra de Dios, pero se atrevió a recibirla, a creerla, a vivirla y enseñarla. Eso es una revolución. En esta ocasión, que mandó a estos líderes principales de su reino a reedificar la casa de Dios, el templo, pasó lo siguiente: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Resulta que ahí en el templo se encontraron un, un, la, las, la ley, se encontraron libros de la ley de Dios y se los dieron a leer. Nadie los conocía, ni los sacerdotes los habían leído en su vida. Estaban tan olvidados del mensaje de Dios, estaban tan olvidados de la fe verdadera, que fue un hallazgo extraordinario. Imagínense encontrarse en la Biblia y de repente sorprenderse de lo que dice. De hecho, el rey se estremeció y lloró por causa de haber leído aquello que hablaba de ellos, de su pueblo, y cómo estaban viviendo en contra de esas verdades. Luego dijo él: decida al varón que os ha enviado a mí, perdón, los envió a una profetisa llamada Hulda para que supiera lo del hallazgo de la ley y para que le diera algún consejo. Y esta mujer dijo así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, se refiere a él, Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Segundo de Crónicas 34, 19 al 27. Es decir, él comenzó a revolucionar su corazón. Fue líder de un pueblo que había olvidado sus valores fundamentales, pero se atrevió a restaurar la fiesta de la fe. Eso es revolución.
realizó la fiesta de la Pascua y dice el texto, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Y esto está en 2 de Crónicas 35, 18 al 19. Su vida también se narra en 2 de Reyes 22 y 23, capítulo 22 y 23, pero hasta ahora leeremos solamente esto. ¿Qué nos enseña esto? Número 1, lucha contra tus limitaciones. Miren, Josías era un niño cuando fue puesto por Dios como líder de su pueblo. Era un niño. Esa sí que es una limitación. Tenemos que reconocer que seguramente en un principio su título era solo un asunto de protocolo y muy probablemente su mamá o algunos de los consejeros de su padre tomaron las decisiones. Pero si leemos toda la historia, notaremos que muy pronto él se puso al frente y comenzó a ejercer autoridad. Apenas tenía 16 porque dice que a los 8 años de su reinado. Y cuando ordenó la reconstrucción de la casa de Dios a los 16 años, un quinceañero, y ordena la reconstrucción del templo, pese a que su padre era idólatra y su abuelo también lo había sido, y se encontró con la ley y esto transformó su vida aún más. Podemos decir que sin temor a equivocarnos, que aunque vivió mucho tiempo antes de Pablo, hizo caso de lo que Pablo dijo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso está en 1 Timoteo 4:12. Todos tenemos limitaciones, de eso no hay duda, ni tiene remedio, ni es tan trágico. Lo que sí es realmente importante y trascendente es cómo enfrentamos nuestras limitaciones. Podemos deprimirnos, podemos renegar de la vida, podemos evitar a otros, podemos reclamarle a Dios o bien podemos enfrentar nuestras limitaciones y luchar hasta superarlas. Eso fue lo que hizo Josías. Se sobrepuso al asunto de su juventud y superó el problema de la edad hasta convertirse en un joven rey que causó una grande y positiva revolución en su pueblo. Se dice por ahí que el límite de nuestra vida lo ponemos nosotros mismos y debe ser cierto. Para hacer una revolución en nuestro mundo hace falta luchar. No hay revolución que valga la pena sin luchar. Hay revoluciones en las que se requiere tomar las armas de fuego, otras que requieren las armas de las letras, las armas de la política, e incluso se han ganado revoluciones con las armas de la no violencia, como Martin Luther King Jr., por ejemplo. Fue un pastor bautista que inició la lucha a favor de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos por medio de un boicot a los autobuses de transporte. Logró que se iniciara un cambio en las leyes que hasta la fecha sigue reformado. Él no estaba a favor de la venganza ni de la toma de armas, aunque su movimiento experimentó tan severos y violentos ataques, incluso él mismo fue asesinado por un extremista en una de sus manifestaciones. Sin embargo, aunque no disparó una sola bala, su lucha fue férrea y decidida. No hay éxito sin lucha en esta vida. En segundo lugar, luchar contra nuestras limitaciones significa reconocerlas. Al estudiar la vida de Josías podemos ver que no había soberbia en él. Insisto, no había soberbia en él. Sabía de sus limitaciones. Cuando trajeron el libro de la ley encontrado en el templo, pidió consejo a una mujer, por cierto, cosa que no haría un rey en aquella época. No se adjudicó ninguna autoridad para interpretarlo o para dar algún veredicto. Pidió consejo de una profetisa, y eso habla de humildad y de reconocimiento de sus capacidades y de reconocimiento de sus incapacidades. Resulta una insensatez muy seria el no reconocer nuestras limitaciones y muy peligroso, pues podría condenarnos a no poder cumplir con nuestra misión. El día de hoy en algunas escuelas, en cursos de superación personal y en algunas comunidades religiosas, se enseña la filosofía del tú puedes, de tú eres poderoso, y se inyecta orgullo, soberbia y autosuficiencia a los seres humanos. Ante esta circunstancia, reconocer las limitaciones personales resulta un asunto absolutamente revolucionario. De hecho, lo es. Hay lugares en donde que tú reconozcas tus limitaciones no es bien visto. Por eso digo que es una revolución. Podemos resistirnos a reconocer nuestras limitaciones por diferentes circunstancias, pero en el fondo de todo siempre está el temor. El temor de ser descubiertos, el temor de mostrarnos tal como somos, el temor de lo que otros pueden decir o hacer en relación a nuestra propia vida. El problema es que las limitaciones se notan, no importa cuánto las pretendamos ocultar, siempre salen a flote. De hecho, en ocasiones hasta se notan más cuando las queremos ocultar. Además, ¿no es maravilloso ser uno mismo? ¿Se acuerdan el cuento de loco de Gibran Jalil? Gibran nos cuenta, no se lo voy a leer, está escrito en el libro, pero lo voy a contar más rápido. Alguien que se descubrió de sus disfraces. Un día, un muchacho, antes que nacieran los dioses, por eso no me gustaba leer este asunto, pero este joven se quitó sus disfraces y los dejó por ahí en la playa y vinieron unos ladrones, se lo robaron. Y cuando sale,
no encuentra sus disfraces. Y entonces empieza muy molesto y grita, me robaron mis disfraces, me robaron mis disfraces. Pero de repente el viento toca su rostro y siente la frescura y se siente muy bien. Y antes había dicho, malditos, malditos los que me robaron mis disfraces. Y ahora dice, benditos, benditos los que se robaron mis disfraces. Sí, queridos hermanos, revolución es reconocer nuestras limitaciones. Revolucionemos nuestra vida y el mundo conociendo nuestras limitaciones. Luchar contra tus limitaciones significa, o sea, reconocer quién somos, sin disfraz, fuera disfraces, dice una canción por ahí. Luchar contra tus limitaciones significa conocer un poder superior. Lo más característico de Josías fue que buscó a Dios. De hecho, así es como la Biblia califica a los reyes de aquella época. Este hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Eso dice de Josías, segundo de Crónicas 34:2. De hecho, así es como se califica a todos los reyes. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová o hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Tenemos que entender que este joven rey sabía sus limitaciones, pero también conocía el poder superior y confiaba en él. Es tan importante saber del poder de Dios y confiar en él como reconocer nuestra incompetencia. De hecho, existe una relación directa, proporcional entre estas dos verdades. Por eso Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo de Corintios 2:10. Podemos decir que nuestras debilidades son canales a través de los cuales Dios puede trabajar en nuestra vida y por medio de nosotros puede trabajar en la vida de otros. Por eso el orgullo y la soberbia son obstáculos para que el poder de Dios se manifieste. Creernos mucho, creernos poderosos, evita que el poder de Dios se manifieste. Sabernos limitados, sabernos incapaces, permite que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Luchar contra nuestras debilidades es en realidad superarlas. Y cuando lo hacemos así, nos convertimos en revolucionarios que hacen de este mundo, un lugar mejor para vivir. Primero los Corintios 9, 24 al 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Iniciamos la semana de la lucha. Nuestro tema ahora es revolución es lucha apasionada por una vida mejor. Y la lección de hoy fue esta, luchando contra mis propias barreras y debilidades. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Y disculpen que no leí todo el devocional que está en el libro. Cuando usted tenga el libro o si usted lo tiene ya, puede leerlo por completo y todos los textos que obvié en esta ocasión. Dios le bendiga. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo acerca de la revolución que es lucha apasionada por una mejor vida. Hasta pronto.